Señorías, el pasado 24 de septiembre del 2013 se presentaba en el Congreso de los Diputados, auspiciada por el Grupo Parlamentario de Unión, Progreso y Democracia, una iniciativa para promover el establecimiento de un sistema gratuito de préstamo de libros de texto en todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos. Finalmente, esta iniciativa fue aprobada. Se trataba de una propuesta a la que podían imputársele nombres y apellidos, en concreto los de Elena Alfaro, una ciudadana y madre que, junto a otros compañeros, promovió en la red una campaña de recogida de firmas con la que dotara su propuesta de apoyos suficientes para su posterior presentación en el Congreso de los Diputados. Es su propuesta y la de todos aquellos que colaboraron con ella directamente o mediante el apoyo expresado con su firma en la red, la que motivó la iniciativa que presentamos en el Congreso de los Diputados y la que ha servido también de inspiración y fundamento a la proposición que hoy presentamos en esta Cámara. Centrándonos ahora en el contenido de la proposición, esta aborda un problema que cada año constituye uno de los principales motivos de preocupación de todos los padres y madres con hijos en edad escolar. Se trata, en concreto, de la adquisición de manuales y libros de texto y otros materiales didácticos complementarios. Y no es para menos, hay estimaciones, y ustedes seguramente que las conocen, de a cuánto asciende el gasto, no solo en libros, sino en material escolar y otras actividades complementarias que tienen que hacer frente a las familias y que se traducen en cantidades, por ejemplo, como un gasto medio anual de 1.874 euros por alumno y curso de media, siendo así que podríamos desglosarlo en 1.268 euros en la educación pública, 2.386 en la concertada y 5.232 en la privada. No es de extrañar, por tanto, que este asunto constituya cada año uno de los principales motivos de preocupación para todas las familias. Para nosotros es evidente que la existencia de unos gastos de una magnitud tal como la que les acabo de exponer suponen una dificultad o incluso pueden en algunos casos llegar a impedir que puedan ser sufragados de manera efectiva por todas y cada una de las familias y constituyen, por lo tanto, una amenaza para la efectiva igualdad de oportunidades sobre la que teóricamente se asienta nuestro sistema educativo. La naturaleza de nuestro sistema, en el que, como se ha señalado reiteradamente, son las propias familias las responsables de proveer los libros de texto y el material escolar empleado en las aulas, hace que resulte, en muchos casos, imprescindible la concesión de ayudas públicas a las familias con la finalidad de preservar el derecho de educación de todos los alumnos. Estas ayudas, sin embargo, generalmente no resultan suficientes para cubrir el gasto en compra de libros y material escolar efectuado por las familias. Los evidentes perjuicios ocasionados por la escasez crónica, sin embargo, se han visto agravados como consecuencia de los recortes promovidos con motivo de la presente crisis económica. Y de este modo, la pérdida de poder adquisitivo general de las familias españolas y, desde luego, de las asturianas, se han añadido dos medidas agravantes. Una, el incremento del IVA asociado al material escolar, que pasó de un 4% a un 21%. Y, por otro lado, la significativa reducción en el importe de las transferencias estatales para la financiación de ayudas a la compra de libros de texto y material didáctico complementario. Solo para el presente curso escolar se ha materializado, en el caso de Asturias, en un recorte del 37,5%. La reducción acumulada desde el año 2011 en la aportación del Gobierno de España para la financiación de las ayudas a las familias para la adquisición de libros de texto ha sido de casi 1,5 millones de euros, lo que supone un recorte de más del 90% respecto de una situación previa que también tenemos que recordar ya de por sí resultaba manifiestamente insuficiente para garantizar la igualdad efectiva en el acceso de todo el alumnado al material imprescindible para la educación. Para nosotros estos recortes, ya lo adelanto, resultan completamente injustificables. La educación no es un gasto, sino una inversión, si ustedes quieren, en términos económicos, en eso que se llama capital humano. Una inversión que, además, constituye el instrumento más potente de que dispone una sociedad para garantizar la igualdad de oportunidades de todas las personas, con independencia de su origen socioeconómico o de su lugar de residencia, y también, pero no menos importante, para la formación de ciudadanos con capacidad plena de ejercer sus derechos y obligaciones en una sociedad democrática.
Por eso mismo, como decíamos, las ayudas a la adquisición de libros de texto no constituyen, en muchos casos, una mera facilidad, sino un requisito imprescindible para garantizar la igualdad de acceso a la educación de una parte muy significativa de los alumnos. Y es por ello que en el primer punto de la proposición que hemos presentado se insta al Gobierno de España a que revierta los recortes e incremente las aportaciones destinadas a la financiación de las ayudas a las familias para la adquisición de libros de texto y material didáctico hasta alcanzar, como mínimo, las cuantías consignadas para el curso escolar 2011-2012. Entendemos que en las presentes circunstancias es lo mínimo que puede requerirse si queremos evitar un grave perjuicio. En la misma línea, y aunque no ignoramos que se han acometido esfuerzos en este sentido, en el segundo punto se insta al Consejo de Gobierno del Principado de Asturias a que adopte las medidas oportunas al objeto de paliar las rebajas efectuadas en las transferencias estatales. No podemos escatimar ningún esfuerzo en este sentido, por mínimo que sea, y por ello consideramos que el Consejo de Gobierno debe disponer cuantos recursos sean necesarios y se encuentren a su alcance para mitigar, en la medida de lo posible, el perjuicio ocasionado en recortes de ayudas que para nosotros son fundamentales. Y en este sentido ya adelanto que para esas medidas encontrarán siempre el apoyo de UPyD. Ahora bien, para que las soluciones resulten viables, habida cuenta de que tampoco queremos desconocer las restricciones presupuestarias por las que atravesamos, estas deberían de tratar de evitar, en la medida de lo posible, el traslado total de la carga financiera a las administraciones públicas, obligadas, como lo están en el presente contexto, a racionalizar sus gastos y a priorizar inversiones de naturaleza productiva. Siendo así, entre otros sistemas alternativos, el más extendido entre los países de nuestro entorno se asienta en la reutilización y préstamo de libros y manuales educativos, generalmente bajo la supervisión y administración de los propios centros docentes. Y aquí, en España y en Asturias, hay además experiencias suficientes a este respecto. Es cierto que para hacer posible esa reutilización efectiva de los libros deben adoptarse normas de empleo que permitan la cooperación entre los editores de libros de texto y los centros que los usan, incluyendo el abandono de los denominados manuales fungibles, que impiden su posterior reutilización. Este sistema, además de las ventajas en términos económicos, sociales y de todo tipo, posee unas implicaciones pedagógicas interesantes, pues al tratarse de un material que los alumnos deben devolver para su reutilización por otros y, por tanto, deben de cuidar y preservar en su estado original, permite inculcar determinados valores tan importantes como el respeto, la solidaridad o el uso responsable de los bienes comunes. Por ello, que ante la necesidad de implementar alternativas que permitan aliviar la carga financiera que constituye la adquisición de estos materiales, el tercer punto de la proposición que hemos presentado insta al Consejo de Gobierno a que promueva el establecimiento en el ámbito del Principado de Asturias y a partir del próximo curso escolar de un sistema de préstamo gratuito de libros de texto y otros materiales didácticos en los centros educativos sostenidos con fondos públicos, que será administrado directamente por dichos centros. Además, se solicita que el Consejo de Gobierno impulse las medidas necesarias para garantizar que estos libros de texto puedan ser reutilizables. No obstante lo anterior, y a pesar de las ventajas que este sistema alternativo posee y que por ello entendemos que lo hace deseable, desde nuestro grupo consideramos que su implementación no debe ser considerada únicamente por sí misma, sino dentro de un cambio de paradigma de la docencia en el aula que, entre otras cuestiones, promueve una progresiva pérdida de relevancia de los libros de texto tradicionales frente a nuevos recursos educativos con soporte electrónico y de naturaleza interactiva. Ese es el sentido del cuarto punto de la proposición presentada y en el que instamos al Gobierno a que promueva el desarrollo de esos materiales didácticos digitales de apoyo gratuitos homologados por la Administración educativa. Es verdad que lo que estamos proponiendo tiene un alcance que excede con mucho de lo que es el contenido de una proposición no de ley, pero no podíamos dejar de señalarlo porque entendemos que todas estas medidas deben de formar parte, como les decía, de un cambio de paradigma en el sistema educativo. En definitiva, la proposición que hemos presentado responde eminentemente a garantizar un principio que consideramos absolutamente fundamental, que no es otro que el de la igualdad efectiva en el acceso de todo el alumno a la educación con independencia del nivel de renta de sus familias o de su origen socioeconómico. Entendemos, además, que habida cuenta del plazo de tiempo disponible, no caben alegaciones en este sentido de falta de tiempo, de necesidad de planificación
o de que será imposible acometerlo para el próximo curso escolar. Si hemos planteado esta proposición ahora, es precisamente con la pretensión de que la misma pueda ser desarrollada con el tiempo suficiente como para que las medidas que en ella se recogen, y en particular el establecimiento de ese sistema de reutilización y préstamo gratuito de libros de texto gestionado por los propios centros, pueda ser dispuestas de manera efectiva cara al próximo curso escolar. Cada inicio del curso escolar nos encontramos con problemas en este sentido y con iniciativas muy loables, desde las AMPAs, de distintas asociaciones. El Concello de la Mocedad también ha desarrollado iniciativas en este sentido, pero creemos que esto hay que hacerlo desde una forma coordinada, desde el impulso de la Administración y desde la dirección de la propia Administración educativa, que es a la que le corresponde garantizar el derecho efectivo a la educación y a la que le corresponde garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a esa educación. Por lo tanto, lo hacemos no con un criterio oportunista, sino con vocación de ofrecer el tiempo suficiente para que esas medidas que aquí planteamos sean efectivas y se desarrollen cara al próximo curso escolar. La excusa del tiempo, perdónenme que lo diga, pero en este caso no cuela porque hay tiempo suficiente.